Hola chicos, ¿qué más? Buenas tardes o buenos días, depende en la hora que se mire este video. Lo estoy realizando con el proceso con el cual nosotros utilizamos para sacar perfiles topográficos. Pero pues igualmente, esto es una de las técnicas que normalmente se utiliza. Obviamente hay otras un poco más, digamos, más fáciles o más rápidas, pero pues incluyen un poco más de configuración. Pero pues mi idea principal es que ustedes aprendan y comprendan de cómo se realiza el corte topográfico y cómo se lo percibe. No es simplemente poner una línea ahí y llegar y decir, listo, ya hice el corte, sino que comprendamos cuáles son las elevaciones y cómo funciona esto a nuestro favor. Depende de qué estemos realizando, ya sea una propuesta nueva arquitectónica o de ingeniería, o inclusive podríamos decir que estamos trabajando un simple levantamiento. Esto también lo pueden aplicar cuando hagan un levantamiento, digamos, propio de ustedes, si quieran llevarlo a su proyecto de vida o cualquier cosa que tengan proyectado, ya sea que tengan empresa o que simplemente sea algún trabajo de la familia. Bueno, no siendo más, comencemos. Anteriormente tenemos nuestro plano que exportamos directamente de Googlear. Lo que les voy a explicar es cómo realizar nuestros cortes topográficos. Entonces, lo primero que debemos hacer es diagramar la línea de corte. Antes de poner la línea de corte, tenemos que ser conscientes de que si la vamos a poner y que sea algo para brindar información. No sería consecuente poner una línea de corte, la cual yo la mando pues obviamente por medio de una curva de nivel, el cual obviamente el corte pues hacer dentro de una curva va a ser plano. Entonces lo más recomendable es hacer un corte que se evidencie y se pueda ver. Lo que yo voy a hacer es, obviamente, irme a mi capa. Voy a buscar una capa en la que yo esté realizando corte, 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 corte. No la tengo. La voy a agregar. Voy a llamar corte y proyección. ¿Por qué? Ya les voy a explicar a continuación. Una vez seleccionemos nuestro espacio de corte que vayamos a trabajar, en mi caso lo quiero trabajar desde aquí, digamos que desde aquí, para que sea un poco más representativo. Y voy a hacer este corte que se esté pues diagramando aquí, lo voy a proyectar en un perfil topográfico. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente primero tengo que seleccionar mi plano y me lo voy a llevar a otro lado pues, directamente para trabajarlo, porque no lo trabajo directamente aquí o lo roto. Recordemos que eso es georreferenciado y pues tiene unas coordenadas en base a unas coordenadas Magnus-Ingars que ya vimos en el anterior video de cómo la trabajamos en el sector de Bogotá. Entonces, pues la voy a dejar quieta porque no quiero mover este ítem o este punto de aquí. Me voy a llevar otro trabajo acá para trabajar, para diagramarlo, valga la redundancia. Entonces, selecciono mi dibujo, ¿listo? En base a la línea de corte que yo quiero proyectar, aplico el comando de rotación y selecciono el punto de tal manera que con una referencia yo pueda ubicarlo de manera horizontal para poder trabajarlo normalmente. ¿Qué hago a continuación? Empiezo a proyectar las líneas de proyección en base a este corte para saber dónde se me cruzan con mi curva de nivel. Entonces lo que hago es trazar estas líneas desde la unión de la línea de corte con las curvas de nivel. Aquí es muy importante. En mi caso voy a proyectar aquí una vía porque también la está cortando y ya les voy a explicar a continuación cómo se la puede representar.
Ok, ahora sí, después de poner nuestra línea de proyección, lo que hemos realizado es una retícula en la cual vamos a proyectar nuestro código. Lo que sigue a continuación es especificar nuestra línea de tierra o nuestro punto de elevación base por el cual vamos a trabajar. Tenemos que tener en cuenta primero qué curva estamos tocando. Por ejemplo, aquí estaríamos tocando la 2562 y sería la 2562 que llega hasta la 2660 menos 2660. Quiere decir que tenemos 98 niveles de diferencia, listo, de altura. Pero pues también tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando. Si de la 2658 pasa a la 2660, quiere decir que estas curvas de nivel las tenemos cada 2 metros. Entonces, como la tenemos cada 2 metros, en mi caso, este valor que me dio aquí es por metro, entonces deberíamos este 98 dividirlo entre 2 para saber cuántas elevaciones debemos hacer. En mi caso, pues son 49, pero pues yo como voy a dejar una abajo, sería una abajo y una arriba como de margen, entonces serían 51 elevaciones. ¿Cómo podemos hacer esta herramienta de elevación? Una de las más fáciles es simplemente utilizar la herramienta de desfase para poder realizar rayas hacia la parte superior, o sea, proyectar esta línea 51 veces hacia la parte superior. Entonces, no cada 2 metros, porque es que igualmente estamos trabajando cada 2 metros, estamos trabajando de las curvas cada 2 metros. Entonces, me vendría a la herramienta de Array. Pues, en mi caso, simplemente las columnas es uno, porque solo dejamos trabajando una columna y la estamos trabajando, son 51 columnas. Entonces, 51 columnas, la altura, para poder cambiarle la altura de cada cuanto yo quiero proyectar mi retícula o mi grilla o mi malla en esta opción de Bitwin. No sé cómo estará ya en español, AutoCAD español. Pero pues aquí puedo definir cada cuánto puedo ponerle los metros de altura. En mi caso, pues como estoy trabajando cada dos, aquí se la voy a dejar en dos. Y le voy a dar cerrar. Tenemos las 51 retículas y le voy a dar close. Listo, ya tengo aquí mi malla, mi retícula. Obviamente esto es prácticamente una tabla. Entonces, para poder desfragmentarla y seguir trabajando para hacerle por lo general el, el comando de recortar, primero me toca explotarla, explode, o en español los que tienen, pues aplican el comando de descomponer. Ya la he compuesto por polilíneas, entonces allá me queda más fácil trabajarla. Y ya tengo mi malla con la cual yo voy a proyectar mis curvas de nivel. Ahora, pues obviamente esta es la que yo les decía, la que voy a dejar libre, esta con la de la parte superior. Y voy a proyectar mi línea que inicia en la cota en la 2562. Entonces, mi cota me inicia perdón, mi retícula me inicia en la 2562. Lo que hago es escalarla un poco más pequeña, pues para poderla trabajar. ¿Qué me iría en esta línea? Lo que hago a continuación es copiar este mismo número hacia la parte superior de tal manera que me sirva para ponerle las alturas a mi perfil topográfico. Obviamente, en este caso, después le vamos a modificar los números, pero pues lo que necesito es que se aplique una herramienta de texto en cada altura. Yo lo copio para hacer más fácil, bueno, un poco más rápido la puesta de información. Bueno, aquí ya acabé. ¿Qué hago a continuación? Voy a aplicar el comando, bueno, pues aquí lo voy a poner como para mostrar. ¿Qué hago a continuación? Voy a aplicar el comando de tcount. Listo, este comando tcount, la T, la C, la O, la U, la N y la T. Y voy a seleccionar todos los números que me están influyendo para hacer el cambio. En mi caso, pues he seleccionado 51 elementos, que son las 50
las 51 alturas que voy a proyectar y le voy a dar Enter. Me dice que especifique en qué eje va a realizar el cambio. En mi caso, AutoCAD maneja lo que son coordenadas X y Y. Entonces, como voy a trabajar, se encuentran en el eje Y. Acá nos podemos fijar en el lado izquierdo, en la parte de abajo. Voy a irme por el eje Y. Y aquí me dice que de qué número quiere que inicie mi diagramación, mi digitación. Entonces, la 2562, bueno, 2560, sí, porque es que la 562 era aquí, entonces esta sería la 2560. Le pongo coma y me pide que cada cuánto quiere que se realice la numeración. Entonces yo quiero que sea cada 2 unidades. Le doy enter. Y le doy sobre escribir. ¿Qué pasa? Se me ha diagramado otra vez los números, pues obviamente me ha quedado prácticamente el contrario. Entonces lo que yo normalmente hago es aplicar el comando de simetría o de espejo para generar los mismos números y poder llevarlos según lo requiera la información en las alturas. Y aquí ya nos queda enumerado de dos en dos desde la 2560, 62, 64 para poder hacer la proyección de las curvas de nivel. Entonces, lo que me toca seleccionar ahora es saber en qué capa voy a trabajar lo que es la curva. Por lo general yo la trabajo con una capa que sea un poco más llamativa, pues para que se alcance a evidenciar. Y me voy a tipo de línea, la voy a poner un poquito más gruesa para que no se me pierda dentro de mi retícula. A esto yo le voy a aplicar la visualización del grosor de la línea. Entonces ya puedo seleccionar cómo voy a hacer mi corte topográfico. Recordamos que en la 2562 tiene que concordar con la curva 2562. Entonces, si tengo estas dos proyecciones, la 2562 vendría a ser esta curva de nivel que sería en esta línea de proyección que me iniciaría prácticamente desde este punto. Voy a cambiar curva. Me iniciaría de este. Que de ahí sigue la 564, 66, 68, 70, 72, 74, 76. Bueno, aquí lo que pasa es que aquí ya va subiendo, entonces la curva se va proyectando hacia la parte superior. Y yo juraba que le había cambiado la... Es Y lo que se hace prácticamente es proyectar donde convergen las curvas de nivel para realizar la correspondiente elevación. En este caso se dan cuenta que tenemos dos pegadas, si no estoy mal, esta es la parte de la vía. Entonces la parte de la vía, la del lado derecho, me dice que es la curva 2572. Que aquí prácticamente lo que hace es como una elevación. Aquí cometimos. Esta es la 2572. Tiene que llegar esta curva hasta acá. Entonces vendría a ser esto, esto. Esto quiere decir que aquí hay como un talud y aquí sigue subiendo. Igualmente, así hacemos proyectando las líneas, lo que nos corresponde a nosotros es verificar si los puntos de intersección corresponden a las alturas. Por ejemplo, está la 2500, la 2588. A la curva de nivel me tiene que dar la 2568. La 2588, perdón. ¿Sí? Sí, es la misma curva. Pues quiere decir que nuestro perfil topográfico va por buen camino. Está bien.
Una vez terminado de proyectar las curvas de nivel, lo que se realiza es simplemente encerrar lo que es parte del volumen en el cual está generando pues el levantamiento topográfico. Entonces yo lo que hago aquí es cerrar mi lugar de trabajo y pues como aquí va una vía, corte de proyección, pongámosle vía vía. Yo le hizo un espacio como si fuera una vía. Eso es lo que normalmente uno le pone. Es aquí, vía calle, aquí me lo voy a inventar, vía calle 43. Y sí, aquí ya tendríamos la pendiente de todo nuestro lugar de trabajo. Esto, chicos, ya es una de las maneras que tenemos para representar nuestros perfiles topográficos o cuál es el objetivo pues, por el cual nosotros lo realizamos. Una vez pues teniendo en cuenta la elevación, inclusive podríamos revisar los taludes o cuando realicemos un corte a profundidad, podemos saber cómo va a ser nuestro talud o cómo lo vamos a estabilizar o cómo inclusive desde el componente arquitectónico hacemos una propuesta urbana que se vea reflejado en este levantamiento. Bueno, muchachos, pues no siendo más, los dejo y pues obviamente este simplemente es un perfil. Lo que se necesitaba pues para el ejercicio que había dejado eran cuatro, pero pues más sin embargo, ahí tienen el proceso y elijan dónde se alcance a evidenciar bien. Entre mejor sea el perfil, mejor sea la elevación, quiere decir que es un trabajo mejor realizado. Listo chicos, no siendo más, los dejo que tengan una excelente tarde.